Hola Bianca, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo. Y bueno, Igualmente. el tribunal que ha inaugurado el Colegio de Abogados y de Abogadas de Neuquén es un medio alternativo a la justicia para que las personas, los comerciantes, los empresarios puedan dirimir los conflictos que se generen en los contratos siempre que se trate de cuestiones patrimoniales y, como decía antes, es alternativa, es un medio alternativo a la justicia. También lo llamamos Ujú. justicia privada. Ajá. Solo basta que las partes acuerden que quieren someterse en vez de los tribunales ordinarios que provee el Estado a este tipo de tribunal que tiene grandes beneficios porque no tenemos los ritualismos que tienen los tribunales ordinarios Ujú. en cuanto a los procedimientos, y eso hace que sea un procedimiento ágil y que la gente pueda tener satisfecha, digamos, lo que busca la justicia, en definitiva, en un plazo corto, abreviado. Ajá. Siempre, como dije, de que se trate de cuestiones patrimoniales, son los temas en los que podemos entender, Eso es ¿no? lo que te iba a consultar, Patricia. ¿En qué casos se puede aplicar y cómo sería, ¿no? Para llevarlo un poco más a tierra, ¿cómo tiene que realizar una persona para evitar ir a una instancia e ir al arbitraje? Sí, el procedimiento se insta fácilmente y de forma similar a la justicia. Se introduce una demanda, la contraparte tiene que contestar demanda, el proceso es más reducido y se llega a una sentencia que en materia arbitral se llama laudo. El arbitraje o el tribunal arbitral no tiene la facultad de imperio, que solo la tiene el Estado, con lo cual nosotros no podemos ejecutar lo que surge de la sentencia. Para eso se Ajá. requiere ir a la justicia, pero ya todo el proceso, lo más complejo, lo que más tiempo demora, está agotado, porque se va a haber llegado en pocos meses a una sentencia que solo eh, hace que en la última etapa se ingrese a la justicia para poderla hacer obligatoria, ¿no? Ujú. Y me preguntaste sobre qué materias podemos intervenir. Yo diría ampliamente en todo lo que sea patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Te voy a contestar esta pregunta diciéndote en qué no podemos intervenir. Dale. No podemos intervenir en materia sucesoria, de divorcio, o sea, no podemos sentenciar un divorcio, tampoco podemos entender en las cuestiones de consumidores, ni en cuestiones penales, ni en cuestiones laborales. Ujú. Pero después todo lo que surja un contrato puede ser cuestión de cobro de alquileres, desalojos o daños y perjuicios derivados de cualquier tipo de relación contractual. Bueno, en todos ellos es amplia la gama, o las derivadas de la propiedad horizontal, o las derivadas de un contrato de sociedad. Todas ellas son materia arbitral. Y como te decía, es un mecanismo que va a descomprimir el sistema judicial. Eso es lo que busca, porque hoy en las sociedades posmodernas es mucha la demanda insatisfecha de los justiciables, y obviamente el sistema judicial está muy exigido. Entonces esta es una alternativa más que idónea para descomprimir el sistema judicial y para dar respuestas a los justiciables, una respuesta mucho más inmediata, con más celeridad, ¿no? Ajá, Patricia, y con respecto a los costos, ¿es más caro, es más barato? ¿Qué costo tiene? Bueno, el sistema judicial se solventa, digamos, desde el Estado. Entonces, este sistema, lógicamente,
hay que sostenerlo. Quienes lo deben sostener son las partes. Ujú. Quien en este caso sale condenado en costas va a tener que hacerse cargo de el costo que significa haber llevado este proceso adelante. Y es un poco más caro que el sistema judicial. Ajá, Pero como no tiene instancia apelatoria y tiene un procedimiento ágil, muchas veces los justiciables tienen que sopesar, que absorber un poco más de costos en beneficio, por ahí, poniendo el ejemplo de un desalojo, de un cobro de alquileres, tener en cuenta que más lo beneficia recuperar la propiedad claro. que, y absorber los costos que a veces tolerar un inquilino que no paga por años y años hasta que agota todas las instancias recursivas, ¿no? Bajo el sistema judicial, que esto no ocurre bajo este sistema. Ujú. Pero creo que lo que sí debo aclararte, Bianca, es que para que podamos entender nosotros desde el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados, las partes deben en la última cláusula, que normalmente está, donde se dice que ante cualquier divergencia de las partes frente al contrato, se va a recurrir a, normalmente dice tribunales ordinarios. Allí debe decir Tribunal General de Arbitraje. Es Ujú. la forma en que nosotros podemos, o es el mecanismo en la que podemos nosotros entender si es que las partes así pactan. Nosotros tenemos poder jurisdiccional porque las partes así lo han volcado en el contrato, porque han manifestado su voluntad. Si no, no podemos entender. ¿Mm? Bien, Patricia, bueno, esto sucede y se puede acceder en la provincia de Neuquén desde el año pasado, ¿verdad? Pero, Sí. ¿qué sucede con el resto de las provincias? ¿También se utiliza este tipo de medidas, digamos? Mira, Bianca, el arbitraje es un mecanismo de resolución muy antiguo, ¿eh? Remonta al mismo Imperio Romano, donde los mercaderes lo utilizaban para resolver los conflictos. Ahora, después se dejó de usar con el aviento del Estado y de la justicia, la proporcional del Estado, dejó de ser utilizado. Ujú. Ahora, en Occidente hay un resurgimiento muy fuerte, por esto que te decía, de que el Poder Judicial no puede abastecer las demandas insatisfechas de los justiciables Claro. y la gente se queja que los tiempos son lentos y demás. Entonces, Latinoamérica viene haciendo un esfuerzo grande porque, claro, lo tiene que instalar, lo tiene que hacer creíble. Y en Argentina hay algunos tribunales arbitrales con mucho renombre, por ejemplo, el de Mar del Plata, que lleva más de 20 años y que Ajá. es un éxito, y en la ciudad de Buenos Aires, el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En general, todo este tipo de tribunales están altamente especializados en materia comercial y eso quizás es un punto muy a favor para los empresarios y demás, porque quienes conformamos estos tribunales estamos altamente especializados en la materia de los negocios, ¿no? Cosa que en general los jueces tienen que entender, son multifueros y tienen que entender en Ujú. tantos temas que pierden eh, esa afinidad en el tratamiento, ¿no? Ujú. Y te decía bueno, a pesar de que Argentina viene haciendo importantes adelantos en materia de arbitraje, todavía falta mucho por modificar la cultura y poder introducir y que la gente confíe en el sistema. En la Patagonia no hay otro tribunal arbitral. Nosotros estamos tratando de promoverlo también en Río Negro y en otras provincias patagónicas y algunas otras provincias como Mendoza lo tienen, pero también están haciendo los primeros pasos en esta materia, mientras que Europa ya esta herramienta está muy consolidada. Ujú. Quizás
bueno, con el trabajar, con dar respuestas a la celeridad que la gente necesita, vayamos pudiendo obtener, digamos, resultados positivos en esta materia, ¿no? Pero hay que sembrar. Bien, Patricia, muy interesante todo lo que nos comentaste. Es muy importante, ¿no? Conocer todas las acciones o medidas a las que uno puede acceder en la justicia, ¿no? Me quedaría charlando más tiempo, pero nos quedamos sin, tenemos que seguir con el noticiero. Te agradezco mucho y seguramente estaremos en contacto para cualquier otra consulta. Bueno, fue realmente un placer estar contigo, Bianca. Gracias y los esperamos para seguir informándolos sobre las bondades de este sistema, ¿eh? Gracias, adiós. Perfecto, Patricia, muchas gracias a vos.